Hola amigatos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy en Martes de Michis traemos un tema muy peculiar, el luto en los gatos. ¿Sienten los gatos cuando sus dueños mueren? Antes de saberlo, vamos a describir qué significa la palabra luto. El luto es la expresión medianamente formalizada de responder a la muerte, es decir, la muestra externa de los sentimientos de pena y duelo ante el fallecimiento de un ser querido. En los países occidentales, esto incluye los entierros, las esquelas y la ropa de luto, entre otros. Conmovedora reacción de un gato al ver un video de su dueño fallecido. Todo empieza cuando el gatito le pone atención a un video reproducido en un celular. Pues resulta que era un video de su dueño que ya falleció. Se queda atento sin apartar la mirada del aparato para recordar a su ser amado. Luego de un rato, sin dejar de mirar el video, hace un gesto que emocionó a toda persona que tiene un menino en su hogar. Se puede apreciar la tristeza en sus ojos, pues la persona que más ama no está a su lado. Aunque no entienden muy bien qué pasa, los felinos pueden comprender que su compañero de vida ya no está a su lado y se pueden mostrar tristes. Aquí en Manitas Curiosas RD te contaremos cómo es este proceso de duelo en los michis. Para saber qué tan afectado está el felino por la pérdida de su tutor y si necesita de ayuda profesional, solo necesita analizar sus comportamientos y sus hábitos de la cotidianidad. Los animales de compañía suelen generar lazos muy estrechos con sus cuidadores, por lo que son considerados como un miembro más de la familia en la sociedad actual. En consecuencia, las personas se preocupan al descubrir que su mascota tiene problemas de salud, está triste o incómodo, y asimismo, los peludos son capaces de interpretar cuando algo no está bien con su persona favorita. De acuerdo con lo que informó Catubi Hots, Centro de Adopción y Bienestar Felino, a Animala, un medio que comparte información del mundo animal, un gato tiene diferentes formas de asumir la pérdida de su compañero de vida, pues también se debe acostumbrar a personas nuevas. Inicialmente, cuando una persona muere y tiene mascotas, lo común es que sus familiares se preocupen por la criatura y se encarguen de qué hacer con ella. Aquí surge la posibilidad de que alguien cercano al difunto se haga cargo o que el animal, además de enfrentar la pérdida, vaya a un centro de adopción y empiece el largo camino de espera hasta que otra persona lo acoja. A la par de esto, amigatos, el animal empieza a asimilar de a poquito que la persona que ha sido su familia durante años ya no está. Que este proceso sea más o menos doloroso o traumático depende de lo que hagan con él. El michi acaba de perderlo todo y necesita saber que sigue siendo importante, sigue siendo querido, que no está solo y que las cosas mejorarán. La mejor alternativa es ofrecerle amor para que la tristeza no sea una constante. Además, en caso de que entre a un nuevo hogar, se le puede introducir a un nuevo ambiente y a unas nuevas personas gradualmente para que se acostumbre y los cambios no lo impacten hasta que se sienta abrumado o estresado. En la otra cara de la moneda, si el felino no obtiene apoyo de externos y es abandonado, lo más probable es que se sienta asustado y la situación sea más dolorosa de lo normal, debido a que los gatos son muy sensibles y pueden adoptar hábitos perjudiciales para su salud, como dejar de comer o tomar agua. Mucho ojo, amigatos, con este trato que damos a los michis mientras están atravesando este proceso de pérdida. Al respecto, la Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos
publicó un estudio en 2016 sobre el duelo en las mascotas y puntualizó que en el caso de los felinos hay mayor tendencia a intensificar los comportamientos afectuosos tras la muerte de un compañero en un 78%. Por ello, pueden buscar con mayor frecuencia mimos, mostrarse tiernos y querer estar acompañados por alguien más regularmente. No obstante, esta situación hace más posible que se desarrolle estrés, lo que se ve reflejado en rascar muebles o paredes con frecuencia, defecar fuera del arenero o examinar repetidamente los lugares donde el compañero fallecido solía dormir y comer. Esas son algunas señales de luto de un gato después de la muerte de su dueño o cuidador. Pero, ¿cuáles son las señales de luto de un gato después de la muerte de un compañero felino? Al tema del luto en los gatos se presta poca atención, principalmente porque a menudo se les considera animales independientes, que conservan gran parte de su naturaleza salvaje. Pero en realidad, los michis muestran cambios de conducta después de la pérdida de otro gato y a veces estos cambios pueden ser difíciles de comprender. Cuando los animales están estrechamente vinculados, hay mayor probabilidad de que les afecte la pérdida de su compañero. Incluso los gatos que se pelean constantemente pueden afligirse por la pérdida de su compañero de riñas. Nadie sabrá nunca cómo un gato ve la muerte. Los gatos sin duda saben que uno de sus compañeros está ausente y que algo ha cambiado en la casa. El dolor del dueño por la pérdida de una mascota también puede transmitirse al gato, añadiéndose a la confusión que puede estar sintiendo. De hecho, no hay ninguna manera de predecir cómo se comportará un michi después de la pérdida de un compañero. Algunos gatos parecen totalmente indiferentes y, de hecho, algunos pueden incluso parecer realmente felices cuando esto ocurre. Otros pueden dejar de comer y perder el interés por su entorno. Simplemente quedarse sentados con la mirada perdida, pareciendo estar deprimidos. Algunos gatos experimentan cambios de personalidad o conducta al perder a un compañero. Aunque no se ha realizado ninguna investigación exhaustiva en el tema del luto en los michis, un estudio de la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales ha descubierto que los gatos comen menos, duermen más y se hacen más ruidosos después de la muerte de alguno de sus compañeros felinos. Sin embargo, una noticia alentadora es que en las 160 familias que participaron en el estudio, todas las mascotas que perdieron a un compañero se comportaban de manera normal 6 meses después. ¿Cómo podemos ayudarle a nuestro michi a superar esta pérdida? Hay unas cuantas cosas que podemos hacer para ayudar a un felino triste a superar la pérdida. Reducir los cambios al mínimo. Dar al gato tiempo necesario para reconciliarse con la pérdida de un compañero. Mantenga inalterada la rutina del gato. Cambiar los horarios de comida o simplemente cambiar la posición de los muebles puede causarle más estrés. Durante el periodo de luto, el gato puede perder el gusto por la comida. El gato que deja de comer durante unos días corre el riesgo de sufrir una enfermedad hepática potencialmente fatal llamada lipólisis. Animar al gato a comer calentando ligeramente la comida o añadiéndole agua o jugo de carne. Quedarse con su gato mientras come para darle más confianza. Resistir la tentación de cambiar la dieta para estimular el apetito, porque esto podría provocar trastornos digestivos. Si el michi no come durante 3 días seguidos, pídale consejo a su veterinario. Calidad de vida. Pase más tiempo con su michi, aseándolo, acariciándolo y jugando con él. Esto dará un aire positivo a todos los cambios que el menino percibe. No intente sustituir inmediatamente al gato desaparecido.
Mientras el gato que ha quedado esté echando de menos a un compañero, no es probable que acepte a un extraño. Un gato nuevo en este momento resulta ser una fuente más de estrés. Como en muchas especies, el tiempo que el gato pasa oliendo y acariciando con el hocico el cadáver de su compañero puede ser una parte necesaria del proceso del luto. Si en la conducta del Michi suceden cambios drásticos, es necesario que lo examine un veterinario para detectar probables problemas psicológicos subyacentes. Si los problemas de conducta no se solucionan, considere llevar al gato a un especialista en conducta de animales. Respaldo en la pérdida de una mascota. Ayudar a tu Michi a superar el luto puede resultar especialmente difícil si a usted mismo le resulta complicado reconciliarse con la pérdida de su otro gato. A veces puede ayudar a compartir sus sentimientos con alguien que sabe por su propia experiencia lo angustiosa que puede resultar la pérdida de una mascota. Y hasta aquí, amigatos, este video. Espero que te suscribas, dar like, comenta y comparte.